Bienvenida o bienvenido. El siguiente relato forma parte de los expedientes clasificados bajo el nombre de Ritual. Si te gusta escuchar historias de suspenso, te invito a seguir este proyecto. Y si escribes relatos, debes visitar el sitio web de nuestro patrocinador en www.laxoeducacion.website. En el episodio de hoy me acompañarán Carla, Natasha y Eduardo para contarte que, durante el siglo XVIII, existió un delincuente que dio un giro en su vida y se convirtió en un destacado investigador. Su nombre fue Eugène François Vidocq. Probablemente, el joven Edgar Allan Poe escuchó acerca de Vidocq. No hay pruebas de esto, pero sí hay un testimonio invaluable para la humanidad, y se trata del relato Los crímenes de la calle Morgue, con el cual la ficción literaria vio nacer al primer relato policíaco, Yadopán, el primer personaje detectivesco de la literatura, quien puede ser reconocido como el precursor de personajes tan famosos como Sherlock Holmes. La mente de Edgar Allan Poe era compleja y su vida era desordenada. Ambos son ingredientes que se entrelazan en la literatura policíaca. Te invito a disfrutar esta adaptación del cuento Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Advertencia. En este programa se narran historias que a ciertas personas pueden parecerles ofensivas. Aconsejamos extrema precaución con los niños menores de 13 años. Pido un aplauso para nuestro conferencista. Gracias, muchas gracias. Bien. Las características de la inteligencia, que suelen calificarse de analíticas, son en sí mismas poco susceptibles de análisis. Solo las apreciamos a través de sus resultados. Entre otras cosas, sabemos que, para aquel que las posee en alto grado, son fuente del más vivo goce. Así como el hombre musculoso o robusto disfruta exhibir su destreza física, también el analista disfruta al exhibir su destreza para desenredar situaciones enmarañadas. Goza incluso con actividades aparentemente simples, pero que ponen en juego su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que, para la mente ordinaria, resultan extraordinarios. La facultad de resolución resulta matemática y analítica. Calcular, sin embargo, no es en sí mismo analizar. Permítanme explicarme. Un jugador de ajedrez calcula y no necesariamente analiza. Comprendo que normalmente se piensa que el ajedrez implica un intenso análisis por parte de los jugadores, pero no es así. El ajedrez no es el tema del cual quiero hablar, pero me parece un buen ejemplo. Digamos, para ganar una partida de ajedrez es necesaria la concentración. Si ésta se descuida un solo instante, es muy probable la derrota. Como los movimientos posibles no solo son múltiples, sino intrincados, las posibilidades de descuido se multiplican, y en 9 casos de cada 10 triunfa el jugador concentrado y no el más analítico o penetrante. Supongamos una partida de damas, en la que las piezas se reducen a 4, y donde, como es natural, no cabe esperar el menor descuido. Desprovisto de los recursos ordinarios, el analista penetra en el espíritu de su oponente, se identifica con él y con frecuencia alcanza a ver de una sola ojeada el único por el cual puede provocar un error o precipitar a un falso cálculo. Bien, pues muchas gracias, les agradezco su atención y les deseo muy buen día. En otro lugar, pero al mismo tiempo, un experto jugador de cartas explicaba a su audiencia. El Wits es un juego de cartas que requiere habilidades de cálculo. Hombres del más excelso intelecto se han complacido de manera indescriptible al jugarlo. Sin duda alguna, nada existe en ese orden que ponga de tal modo a prueba la facultad analítica.
El mejor ajedrecista de la cristiandad no puede ser otra cosa que el mejor ajedrecista. Pero la eficiencia en el whist implica la capacidad para triunfar en todas aquellas empresas donde la mente se enfrenta con la mente. Observar con atención equivale a recordar con claridad. En ese sentido, un ajedrecista concentrado probablemente juegue bien al whist, pero necesitará la habilidad del analista, quien silencioso procede a acumular cantidad de observaciones y deducciones. Quizás sus compañeros hacen lo mismo, y la mayor o menor proporción de informaciones así obtenidas no reside tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. El jugador de whist examina el semblante de su compañero y el de cada uno de sus oponentes. Considera el modo con que cada uno ordena las cartas en su mano. Advierte cada variación de fisonomía a medida que avanza el juego, reuniendo un capital de ideas nacidas de las diferencias de expresión correspondientes a la seguridad, la sorpresa, el triunfo o la contrariedad. Por la manera de levantar una baza, es decir, el conjunto de cartas, el jugador juzga si la persona que la recoge será capaz de repetirla en el mismo palo. Reconoce la jugada fingida por la manera con que se arrojan las cartas sobre el tapete. Una palabra descuidada, la caída accidental de una carta y el nivel de ansiedad para acomodarla nuevamente en su mano son datos fundamentales. Pero el poder analítico no debe confundirse con el simple ingenio. El analista es ingenioso. Sin embargo, un hombre ingenioso puede ser incapaz de analizar. Cabe destacar que los hombres ingeniosos poseen siempre mucha fantasía, mientras que un hombre verdaderamente imaginativo es siempre un analista. ¿Por qué quise que escucharan lo anterior? Bueno, este relato permitirá que lo entiendan y puedo asegurar que al terminar esta historia sentirán deseos de analizar los comentarios anteriores. Hace tiempo, mientras residía en París, hice amistad con Auguste Dupin. Él procedía de una familia excelente y hasta ilustre, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Los libros eran un lujo que solía procurarse en la medida de lo posible. De hecho, nos conocimos en una oscura librería, donde ambos buscábamos el mismo libro. Volvimos a encontrarnos varias veces y yo me sentía interesado por la extraordinaria amplitud de su cultura, pero sobre todo sentí encenderse mi alma ante la frescura de su imaginación. Considerando lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí que la compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable. Y no vacilé en decírselo. Quedó por fin decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad. Y como mi situación financiera era algo menos comprometida que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar una decrépita mansión. Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, éste nos hubiera considerado locos. Vivíamos aislados. No admitíamos visitantes, solo vivíamos para nosotros. Una rareza de mi amigo consistía en amar la noche por la noche misma, rareza a la que yo me abandoné sin esfuerzo, entregándome a sus extraños caprichos con perfecto abandono. A las primeras luces del alba cerrábamos las pesadas persianas y encendíamos un par de bujías, que solo lanzaban débiles y mortecinos rayos. Con ayuda de ellas nos dedicábamos a leer, escribir y conversar. Escribíamos soñando,
Se nos escurría el tiempo hasta la llegada de la verdadera oscuridad, durante la cual salíamos a la calle tomados del brazo, continuando la conversación del día o la noche anterior, o tal vez vagando hasta muy tarde, mientras buscábamos entre las luces y las sombras de la populosa ciudad esos placeres mentales que puede proporcionar la observación silenciosa. En esas oportunidades no dejaba yo de reparar y admirar una peculiar aptitud analítica de Dupin. Parecía complacerse especialmente en ejercitarla, y se jactaba, con una risita discreta, de que frente a él la mayoría de los hombres tenían como una ventana por la cual podía verse su corazón. En aquellos momentos su actitud era fina y abstraída. Sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete que hubiera parecido petulante, de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Al observarlo en esos casos, me ocurría muchas veces pensar en la antigua filosofía del alma doble, y me divertía con la idea de un doble Dupin, el creador y el analista. Lo que he referido de mi amigo francés era tan solo el producto de una inteligencia excitada, o quizá enferma, pero el carácter de sus observaciones en el curso de esos periodos se apreciará con más claridad mediante el siguiente ejemplo. Caminábamos una noche por una larga y sucia calle, sumergidos en nuestras meditaciones. No habíamos pronunciado una sola palabra durante un cuarto de hora por lo menos. Bruscamente, Dupin pronunció estas palabras. Sí, es un hombrecillo muy pequeño y estaría mejor en el teatro de variedad. No cabe duda, repuse sin advertir, pero un instante después me di cuenta que yo no había dicho nada. No obstante, Dupin supo exactamente lo que yo estaba pensando y me sentí profundamente asombrado. Dupin, dije gravemente, esto va más allá de mi comprensión. Le confieso, sin rodeos, que estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya sabido que yo estaba pensando en... Y me detuve para asegurarme si realmente sabía en quién estaba yo pensando. En Chantilly. ¿Por qué se interrumpe? Estaba usted diciéndose que su pequeña estatura impide representar a los personajes trágicos. Tal era exactamente el tema de mis reflexiones. Chantilly era un ex zapatero que, apasionado por el teatro, había encarnado el papel de Jerjes, el gran rey persa, en una tragedia homónima, logrando tan solo que la gente se burlara de él. Porque, para empezar, su presencia en escena no coincidía con el personaje que debía representar. En nombre del cielo, dígame, ¿cuál es el método, si es que hay un método, que le ha permitido leer en lo más profundo de mí? El vendedor de fruta fue quien lo llevó a la conclusión de que el zapatero no tenía estatura suficiente para representar a Jerjes. El vendedor de fruta. Me asombra usted. No conozco ningún vendedor de fruta. El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esta calle. Hace 15 minutos aproximadamente. Recordé entonces que un vendedor que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas había estado a punto de derribarme accidentalmente. Pero me era imposible comprender qué tenía eso que ver con Chantilly. Bien, se lo explicaré. Y para que pueda comprender claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones desde el momento en el que le hablé hasta el momento de su choque con el vendedor de fruta. Los eslabones principales de la cadena son los siguientes: Chantilly, Orión,
el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, el vendedor de fruta. No entendí, y sin pensarlo, mis cejas se elevaron mientras parpadeaba constantemente. Si no me equivoco, habíamos estado hablando de caballos, justamente al abandonar aquella calle. Este fue nuestro último tema de conversación. Al cruzar la calle, el vendedor, que traía una gran canasta en la cabeza, pasó rápidamente a nuestro lado y lo empujó a usted contra una pila de adoquines, correspondiente a un pedazo de la calle en reparación. Usted pisó una de las piedras sueltas, torciéndose ligeramente el tobillo. Mostró enojo y murmuró algunas palabras. Se volvió para mirar la pila de adoquines y siguió andando en silencio. Mantuvo usted los ojos clavados en el suelo, observando con aire quisquilloso los agujeros y los surcos del pavimento, por lo cual comprendí que seguía pensando en las piedras, hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado Lamartine, que con fines experimentales ha sido pavimentado con bloques ensamblados y remachados. Aquí su rostro se animó, y al notar que sus labios se movían, no tuve duda de que murmuraba la palabra estereotomía, término que se ha aplicado pretenciosamente a esta clase de pavimento. Sabía que para usted sería imposible decir estereotomía sin verse llevado a pensar en átomos y pasar de ahí a las teorías de Epicuro. Ahora bien, cuando discutimos, no hace mucho, este tema, recuerdo haberle hecho notar de qué curiosa manera las vagas conjeturas de aquel noble griego se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas. Comprendí, por tanto, que usted no dejaría de alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión, y estaba seguro de que lo haría. Efectivamente, miró usted hacia lo alto, y me sentí seguro de haber seguido correctamente sus pasos hasta ese momento. Pero en la amarga crítica a Chantilly que usted leyó ayer, el crítico hizo algunas penosas alusiones al cambio de nombre del zapatero, y citó un verso latino sobre el cual hemos hablado muchas veces. Usted combinó las ideas de Orión y Chantilly. Lo supe por la sonrisa que pasó por sus labios. Pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había caminado algo encorvado, pero de pronto le vi erguirse en toda su estatura. Me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de Chantilly, y en este punto interrumpí sus meditaciones para hacerle notar que, en efecto, el tal Chantilly era muy pequeño. Poco tiempo después de este episodio, leíamos el periódico cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención. Extraños asesinatos. Esta mañana, hacia las 3, los habitantes del distrito llamado Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una casa situada en la calle Moore, ocupada por una mujer y su hija, Madame L'Espanaye y Mademoiselle Camille. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa, después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta y 8 o 10 vecinos penetraron en compañía de 2 policías. A estas alturas los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, se oyeron 2 o más voces discutiendo violentamente. Al llegar al segundo piso, las voces callaron y solamente prevalecía una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones, una por una. Al llegar a una recámara situada en la parte posterior del cuarto piso,
cuya puerta, cerrada con llave por dentro, tuvieron que forzar, presenciaron un espectáculo que les produjo horror y estupefacción. El aposento se hallaba en el mayor desorden, muebles rotos que habían sido lanzados en todas direcciones, el colchón tirado en mitad del piso. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea había mechones de cabello humano, igualmente empapados en sangre. Había 4 napoleones tirados en el piso, un aro de topacio, 3 cucharas grandes de plata y 2 sacos que contenían casi 4,000 francos en oro. Los cajones de una cómoda situada en un ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque quedaban en ellos numerosas prendas. Había una pequeña caja fuerte de hierro debajo de la cama. Estaba abierta y con la llave en la cerradura. Contenía unas viejas cartas y papeles sin importancia. El grupo de personas se preguntaba por la señora y su hija, y al notar la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea, se acercaron para registrarla. El cadáver de la hija estaba en la chimenea cabeza abajo. Había sido metida a la fuerza en la estrecha abertura y empujada hacia arriba. El cuerpo aún estaba tibio. Al examinarlo, se advirtieron numerosas escoriaciones producidas, sin duda, por la violencia con que fue introducido allí. Tenía profundos arañazos en el rostro, y en la garganta aparecían contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada. Faltaba encontrar a la señora. Luego de una cuidadosa búsqueda en cada porción de la casa, sin que encontraran nada nuevo, los vecinos se introdujeron en un pequeño patio pavimentado en la parte posterior del edificio. En aquel lugar, donde algunos niños solían jugar, encontraron el cadáver de la anciana señora, la cual había sido degollada tan salvajemente que al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco. Hasta el momento, no se ha encontrado ninguna pista que permita solucionar este horrible y misterioso asesinato. La edición del día siguiente dio seguimiento al caso y se publicaron algunas declaraciones de testigos, las cuales podrán ustedes escuchar a continuación. Mi nombre es Pauline, soy lavandera. Las conocía desde hace 3 años porque me ocupaba de lavar su ropa. La señora y su hija se llevaban bien y eran cumplidas con sus pagos. No sé mucho de ellas. Mentiría si dijera que se dedicaba a la señora, pero sí le puedo decir que era muy amable. Nunca me tocó ver que tuvieran visitas. Muchos otros vecinos proporcionaron testimonios coincidentes y que aportaban poca información. Sin embargo, vale la pena escuchar al policía Isidore Musset. Me avisaron como a las 3 de la mañana y al llegar a la casa había como 20 o 30 personas que intentaban entrar y había ruidos en el interior de la casa, así que me apresuré a derribar la puerta. Utilicé mi bayoneta. La puerta no tenía pasadores. Los alaridos continuaron, pero cesaron cuando abrí la puerta. Parecían gritos de persona, o tal vez personas. Parecía que sufrieran los más agudos dolores. Eran gritos agudos y prolongados. Subí las escaleras. Escuché 2 voces que discutían con fuerza. Una de ellas era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña. La voz ruda era de un francés. La más aguda era de un extranjero. No sé si era hombre o era mujer, pero parecía que hablaba en español. ¿Te gustó el relato? Gracias por escucharme. No te pierdas el siguiente episodio, donde escucharás el desenlace de esta historia. Disfruta conmigo suscribiéndote o siguiendo el podcast. No te cuesta nada y me ayuda mucho.
Puedes registrarte en el sitio web de Laxo para sugerirnos relatos y también compartirlos. Agradezco a Natasha Olivos, a Carla y a Eduardo su participación en la grabación de este episodio. Mi nombre es Alejandro. Espero que presiones el botón compartir y me permitas llegar a otros oídos. No dejes en el cajón lo que puedes contar hoy. Hasta pronto y buenas noches.